Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Giselle Tristán Valdés. Soy estudiante actual en la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública y este video tiene el único objetivo de explicar un análisis de caso de corrupción en México. Específicamente estamos hablando de que buscábamos analizar un tipo de auditoría. En nuestro caso escogimos un tipo de auditoría forense, pero que había sido bastante polémica como para encontrar información. Y por forense me refiero a que antes de que sucediera, obviamente existió una denuncia previa, ¿no? Para empezar a entrar en contexto, quiero explicar que el caso que escogimos es el llamado Oceanografía. Oceanografía es una empresa la cual tiene sus inicios en 1968 y según datos encontrados tiene aproximadamente, o tenía en su momento, 4.500 empleados. Es una empresa bastante grande. Ella se encargaba de todo lo relacionado con los océanos, como bien lo dice su nombre. Estamos hablando de que se encargaba de buceo, de extracción, de todo lo relacionado con lo mismo. Entonces, si nos vamos a nivel gobierno, lo que nos interesaba, o a este caso la paraestatal involucrada, es la parte petrolera, ¿no? ¿Qué sucede? Para empezar a entrar en contexto, no es tanto un hecho de qué importa si es una empresa privada y a lo mejor Pemex, si no es tanto de gobierno, porque le interesa una auditoría, si a final de cuentas no estamos delinquiendo directamente con gobierno. Bueno, a pesar de que Pemex es una paraestatal, lo que hace relevante a este caso, impactante e inclusive muy polémico, no nada más en México, sino internacionalmente hablando, es el hecho de que salen involucrados hijos de la esposa de, en ese momento, el presidente en turno, que era Vicente Fox, presidente del PAN, ¿no? Sucede que este caso comienza porque se denuncia y se encuentran 43 contratos presuntamente fraudulentos. Y digo presuntamente porque ya el hecho de tener un informe directo de la auditoría es un poquito más complejo de conseguir. Entonces, lo cierto es que no tenemos los datos muy exactos, pero se sospechaba que en estos contratos, además de que inflaban los costos, lo cual es un acto de corrupción muy común, por triste que suene, es un acto de corrupción muy común, no nada más inflaban los costos, sino que también se encargaron de a lo mejor cobrar por trabajos no hechos o por trabajos inclusive mal hechos, con el único objetivo de poder sostener o respaldar el monto, ¿no? Entonces, este caso, que se vuelve bastante polémico por lo mismo, además de generar 43 contratos, resulta que involucran a los hijos de la esposa del presidente en turno en el sentido de tráfico de influencias. En un principio esa era la razón o la causa por la cual se les involucraba. Se les involucraba que ellos habían hablado a Pemex para que existiera como que esta preferencia en contratar a Oceanografía, ¿no? Inclusive hay entrevistas por ciertos medios de comunicación en donde hablan directamente con el tío de ellos y menciona que efectivamente sí, ellos llamaron a Pemex, pero que jamás fue como un acto ilícito, claramente con poca información legal que le pudiese tener, porque pues acepta que fue recomendado tal cual, ¿no? Ahora bien, este caso que va creciendo, se empieza a indagar después de la denuncia por la cuestión de contratos. Una vez que se empieza a indagar acerca de este tipo de contratos, termina la empresa después de un juicio bastante largo, y digo bastante largo porque fue un juicio de aproximadamente, o se le dio resolución hasta después de más de 7 años. Esto quiere decir que se acaba el sexenio de Vicente Fox, e inclusive todavía Felipe Calderón le seguía dando cierta preferencia porque simplemente ya estaba ahí la empresa, porque ya tenían los datos, esa era la excusa, ¿no? Entonces tenemos 2 sexenios en los cuales se les dio preferencia a esta empresa para la adquisición, convenios, contratos, compra, extracción, lo que ustedes quieran, ¿no? En un principio sucede así, a los 7 años y 6 meses aproximadamente se logra una suspensión. Y no hablo de suspensión de la empresa porque no se podía hacer, sino que el Diario Oficial de la Federación publica un documento
en donde exhorta, y no nada más exhorta, más bien obliga a todos los entes públicos a no poder entrar en ningún contrato, convenio o cualquier parecido con esta empresa en específico, que era Oceanografía. Entonces, les retiran las compras públicas y además lo sancionan. Le generan una multa millonaria, exactamente de 23 millones de dólares. Después de esta multa, la empresa todavía no quiebra, todavía se mantenía, pero después de que existe esta suspensión, empieza a indagar un poco lo que viene siendo Banamex. ¿Por qué importa aquí Banamex? Bueno, porque como les mencionaba, era una cadenita sucesiva y ya vi que me estoy pasando de tiempo. Pero entra porque después de que tenemos esta suspensión y que ya hay una investigación y que ya se señaló y que ya estábamos en un contexto histórico donde había un gobierno priista, este gobierno pues estaba atacando, por así decirlo, a full a la empresa, llegando a las últimas consecuencias de cierta forma, ¿no? Entonces, ya que tenemos el respaldo del Ejecutivo o el respaldo del gobierno, Banamex comienza a investigar acerca de unos préstamos que le había realizado curiosos, por así decirlo, a la misma empresa o a la misma persona moral, y resulta que Banamex específicamente le había hecho un préstamo por 585 millones de dólares a la empresa, de los cuales nada más, después de toda la investigación que realizó, concluyeron que se le había hecho pago de 185 mil millones de dólares como pagos reales o como pagos lícitos. Esto quiere decir que después de la comprobación, papelería, investigación, pudieron deducir que los otros 400 mil millones de dólares en realidad eran pagos que posiblemente no eran de dinero bien habido, por así decirlo. Y entran como en este contexto de también empezar a denunciar por lavado de dinero. Entonces las personas antes mencionadas, los dos hijos de Sahagún, en este caso la ex esposa de Fox, la esposa de Fox en ese momento, ya no nada más estaban denunciados por tráfico de influencias, inclusive también tenían algo por ahí de falsificación documental en cuestión de contratos y convenios y toda esta parte, licitaciones, adjudicaciones directas, sino que ahora también entraban en un delito de lavado de dinero, en un delito de fraude. Entonces, básicamente, después de esta exhaustiva revisión, concluimos que este caso termina cerrándose hasta aproximadamente 2015. La fecha exacta está por ahí de los primeros días de agosto, creo que es el 9 si no mal me equivoco. El diario oficial también publica un oficio, un documento donde especifica que la Oceanografía termina quebrando, por supuesto por tanta multa que le cobraron y pues porque las cabezas que estaban en su momento y que le favorecían pues ya no existían, además de que en un principio pues sí se les generaron unos órdenes para poderlos encarcelar. Cabe aclarar que las cabezas, ya me pasé de lanza, cabe aclarar que las cabezas de esa empresa eran personas que ya habían tenido anteriormente denuncias por cuestiones del mismo tipo. El socio mayoritario en esa empresa en su momento ya tenía 46 denuncias en diferentes partes de la nación por cuestiones muy similares. Y para concluir esto, porque fue un caso bastante largo, concluye en sanciones, multas, órdenes de aprehensión y aproximadamente 24 funcionarios que entre algunos los inhabilitaron por cierto tiempo y a otros les quitaron el derecho a poder seguir siendo servidores o funcionarios públicos. Básicamente, esta es la explicación del caso. La verdad es que es un caso que hay mucho que investigar, hay mucha información por todas partes porque, repito, sigue siendo un caso polémico y sobre todo deja en un punto muy vergonzoso a México
porque medios internacionales pues también lo estaban cubriendo y lo consideran como uno de los casos más focales con relación a corrupción pues en todos los países, ¿no? Bueno, esta es mi explicación. Una disculpa si no logré ser concreta. Espero haberles dado como que un poquito de contexto y pues básicamente es esto.